ventas, cómo se los representa también gráficamente, cómo van cambiando ya las variables que yo tengo en el eje de las X, en el eje de las Y. Vamos a ver la fórmula de la venta y voy a concluir, creería que podemos llegar cómodamente para hablar sobre la determinación de puntos de equilibrio a través de la gráfica y también matemáticamente. Así que creo que hoy va a ser como la unión, ¿sí?, de estas dos grandes variables que hablábamos allá en el tiempo, cuando recién empezábamos con las clases, que teníamos que llegar a ese estado, digamos que teníamos que llegar hacia ese punto. Porque a partir de ahí se empiezan a desprender un montón de situaciones, se empiezan a desprender un montón de análisis. Entonces, a partir de ese gráfico, digamos, vienen como una sucesión de que se desprenden otras fórmulas más, otros análisis que son como un poco más completos, pero una vez que lleguemos a ese gráfico final. Entonces, nosotros hasta la clase pasada habíamos visto esto. Habíamos llegado a ver esto, digamos, ¿sí? Esta parte de acá, me refiero, a la parte de costo. Nosotros habíamos visto, digamos, que, primero, a los costos los podríamos clasificar solo en fijo y en variable. Y siguiendo con el ejemplo que veíamos, que tienen en los apuntes, hemos utilizado la misma unidad de medida, digamos, acá abajo, con respecto a la cantidad de unidades y con respecto al monto de estos costos. Entonces, lo habíamos definido a estos costos que se entiende por fijo, que se entiende por variable, ya lo vamos a ver un poco más en detalle también a lo largo de los trabajos prácticos que vamos a ir resolviendo sucesivamente. Entonces, ahí es donde se termina de comprender cuál es el límite entre lo que nosotros consideramos como fijo y como variable. Entonces, habíamos dicho que el fijo se mantiene inalterable ante los cambios en el nivel de producción, por eso lo podíamos representar con esta recta como la que tenemos acá, constante. Pero también habíamos definido que existen los costos variables que sí cambian, digamos, proporcionalmente con respecto a cómo va aumentando el nivel de producción. Entonces, si nosotros graficábamos el costo fijo y graficábamos el costo variable que tiene una pendiente positiva, si nosotros a la recta del costo variable la graficábamos por encima del costo fijo, que empieza exactamente en el punto, digamos, de donde da comienzo al costo fijo, lo que estábamos graficando en esta recta venía a ser el costo total. Es decir, la suma de lo que yo tengo establecido acá como mi costo fijo más mi costo variable. Si lo sumamos, digamos, tanto a los fijos como a los variables, lo que tenemos es el costo total de la empresa, que viene a ser la cantidad de dinero, digamos, que sale o que egresa de la empresa por múltiples razones. Ya vamos a ver algunos detalles de los rubros más importantes, o por ahí más representativos de lo que se tendría que tener en cuenta dentro de una empresa, como para que de la suma de estos costos, digamos, lleguemos a establecer cuánto es el dinero que sale de la empresa a través de estos costos. Entonces, nosotros veíamos que teníamos, para la fabricación de 5.000 unidades, nosotros teníamos 1.000.000 de costo fijo más 400.000 de costo variable, por lo tanto, mi costo total era exactamente igual a 1.400.000. Si nosotros estábamos produciendo 10.000 unidades, nuestro costo fijo seguía siendo de 1.000.000 más 800.000 pesos del costo variable, por lo tanto, mi costo total era igual a la suma de 1.800.000 y así sucesivamente para los distintos niveles de producción que pueda tener la empresa. Entonces, hasta acá habíamos quedado la clase pasada que nosotros lo podíamos representar de esta manera. ¿Qué vamos a ver ahora, digamos? Lo que vamos a ver es la otra parte que nos falta analizar y saber de lo que pasa dentro de la empresa, que vienen a ser las ventas. Entonces, ¿Profe? sí, Disculpe, estaba viendo un video, en realidad un tutorial el otro día con respecto a esto. Y, sí, por ejemplo, para el costo total, ellos sacaban el costo fijo más el costo variable por sí. la cantidad de unidades vendidas. ¿Es otro tipo de fórmula o...?
No, digamos, va a ser lo mismo, digamos, que es lo que nosotros lo estamos por ver ahora en la fórmula de las ventas. Lo que pasa es que vos fíjate, si vos tenés, acá nosotros lo establecemos gráficamente para cada una de las unidades que estás vendiendo. O sea, nosotros partimos al revés. Esa fórmula parte del costo fijo, del costo unitario del costo fijo, el costo unitario del costo variable y lo multiplica por la cantidad de unidades. O sea, fíjate, da la vuelta sobre lo mismo. Si vos tenés que ¿te acordás que nosotros habíamos visto la fórmula que era mi costo total igual al costo fijo más el costo variable dividido en la cantidad de unidades? Mira, si vos partís al revés, porque en el tutorial deben haber partido al revés. Nosotros en la clase pasada habíamos visto el costo unitario, ¿sí? En este caso en particular, digamos de manera puntual, ¿vos qué tenés? Lo analicemos para 5.000 unidades, ¿cierto? Para 5.000 unidades, ¿yo qué tengo? 1.000.000 de costo fijo más 400.000 de costo variable. Entonces, lo hagamos al revés, lo analicemos por la cantidad de unidades que se están produciendo. Entonces, si yo 1.400.000 lo divido en 5.000 unidades, me sale que mi costo unitario total de fabricación del artículo que estoy vendiendo es de 280 pesos. Pero por la fórmula, yo sé que mi costo total es igual a la suma del fijo más el variable. Entonces, si yo tengo que mi fijo es 1.000.000, lo divido en 5.000 unidades y me sale que es de 200 pesos cada unidad. O sea, cada unidad que estoy fabricando tiene un costo fijo de 200 pesos. Y si yo divido los 400.000 de mi costo variable en las 5.000 unidades, me sale que es 80 pesos. O sea, el costo variable de la fabricación de estas 5.000 unidades es igual a 80. 200 más 80, 280.000 pesos. Entonces, si yo tengo mi costo unitario, que en este caso es 1.400.000, lo divido en las 5.000 unidades, me da 280 pesos por cada unidad. Entonces, si yo a 280 lo multiplico por 5.000, me va a dar 1.400.000. Lo que pasa es que yo parto al revés, digamos, para hacer el análisis, porque como en el eje de las Y yo mido el monto total, por eso tomo los valores al revés. O sea, tomo el valor total del fijo más el variable para esa cantidad de unidades. ¿Me entendés? Sí, Es lo ahora mismo, sí. digamos, el Sí. tutorial te dice lo mismo, solo que en vez de partir de el 1.400.000, parte de que cada unidad vale 200, el costo fijo 80, el costo variable, lo multiplica por la cantidad de unidades 5.000 y llegas a 1.400.000. Lo mismo haces para 10.000 unidades, lo mismo haces para 15.000 unidades. ¿Entendés? Sí, ahora sí, profe. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Entonces,
¿Qué es lo que teníamos acá? Nosotros habíamos partido también de haber definido, digamos, que las variables X, en este caso definida por Q, era igual a la cantidad de unidades que yo estaba produciendo, ¿sí? Y que en el eje de las Y, yo lo que estaba midiendo era el monto de cada uno de los costos que yo estaba midiendo. Si medía el costo fijo, me medía el monto total del costo fijo. Si estaba midiendo mi costo variable, lo que me medía el eje de la Y era el monto total de mi costo variable. Y si en este caso yo tengo incluido tanto mi costo fijo, el costo variable, también me mide el monto con respecto a mi costo total. Depende, digamos, lo que esté analizando y sobre el análisis que esté estudiando en ese momento. Pero básicamente me mide todo lo relacionado con respecto a la parte del costo. Bien, entonces, habíamos llegado a saber, digamos, gráfica y matemáticamente, cuánto es lo que vale, cuánto es el dinero, digamos, que sale de la empresa. También habíamos visto en las clases anteriores que el costo, sobre todo el costo unitario, en este caso, por ejemplo, establecer 280 pesos, que es el costo unitario de la fabricación del artículo que yo estoy vendiendo, entre otras cosas, además de saber, así digamos, per se, porque es importante dentro de la empresa, cuánto es la cantidad de dinero que yo debo contar o debo tener dentro de la empresa para que la empresa funcione normalmente en la fabricación de este producto. También es importante, digamos, tenerlo a este costo unitario porque me sirve como el piso del precio que yo voy a establecer por la cantidad de unidades que estamos fabricando. O sea, que si a mí el costo de fabricación, o sea, mi costo total, tanto los fijos como los variables de mi artículo es un total de 280 pesos, yo no lo puedo vender por menos de ese valor. O sea, yo no puedo vender el artículo que me ha costado 280 pesos o 260. No lo puedo vender a 250. No lo puedo vender a 200 porque ni siquiera estoy llegando a cubrir todos los costos que necesito incurrir para que ese producto salga a la venta. Entonces, ese es mi piso. Ahora, también habíamos analizado en la clase anterior que una vez que yo establezco mi marca, una vez que yo establezco a mi producto, digamos, dentro de el mercado en donde yo estoy trabajando, también puedo llegar a la conclusión de que no tengo un techo sobre el precio final al que yo voy a cobrar sobre mi producto. Entonces, podía cobrarlo, si mi piso es 280 pesos, yo lo puedo cobrar 300, lo puedo cobrar 400, lo puedo cobrar 700, hasta lo puedo cobrar 1000 pesos. Hasta lo puedo llegar a cobrar 1800 pesos, digamos, si es que en el mercado existen personas que estén dispuestos a pagar ese precio por el producto que yo les estoy ofreciendo. Entonces, cuando hablábamos de qué tan alto podía ser el precio que yo podía establecer conociendo que 280 es mi costo, hablábamos también la clase pasada que, y yo lo quiero cobrar 1800 pesos, hablábamos como que era lo más parecido a una estafa, digamos, ¿no? Entonces, habíamos hablado sobre esa parte en donde era como demasiado, digamos, el margen de utilidad. Pero después nos hemos puesto a analizar una serie de marcas, ¿sí? Que a veces, sin querer o queriendo, digamos, terminamos pagando un sobreprecio por encima o terminamos pagando un monto que está de nuestro conocimiento, porque obviamente nosotros no sabemos cuánto es el costo de lo que cuesta la fabricación de un producto. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes estarían dispuestos a pagar semejante sobreprecio por un bien en particular? Si más o menos tienen una estimación de cuánto es lo que cuesta. Ustedes, digamos, con su presupuesto, o por ahí que no tengan, digamos, un problema de restricción de liquidez, pero ustedes saben que ese precio no lo vale. O sea, o presienten o estiman de que está sobrevaluado. ¿Ustedes aún así lo pagarían ese precio? Sí.
Por ejemplo, Por- McDonald's, digamos. El otro día he ido a Ajá, McDonald's solo porque es McDonald's nomás. sí, y Ni tenés que ganas de hacerlo comer una mal. hamburguesa tenía. Bien, ese es un buen ejemplo. ¿Quién más? Y es muy valiente lo que acaba de decir su compañero, porque muy poco lo admiten, que están dispuestos a pagarlo, digamos, solamente por la marca. ¿Quién más? ¿Qué otro valiente puede decir que está dispuesto a pagar Yo, semejante sobreprecio? A ver, Mercedes, por por ejemplo, ¿en qué? ejemplo, todo lo que es de las Oreiro, yo lo pago, así Ah, con los ojos cerrados, voy y lo pago. sí. No. No Y capaz sabes que cómo consigo te lo mismo entiendo. más barato, pero no, es porque es las Oreiro, voy y lo pago. No sabes cómo te entiendo, Mercedes, perfectamente. Qué buen ejemplo que has puesto. A ver, Claro, ¿ves? ¿alguien más? Sí, no, el diseño, los colores, la verdad que es una marca que es relativamente nueva y que se estableció, tiene su propio estilo también, digamos. Y que te Este, venden los vasos, las agendas, las billeteras, todo, o claro, sea, hace juego con todas de la cartuchera. exactamente, es onda Isadora, digamos, cuando vas a ese lugar Ah, también tenés sí. como todo así, te armás como una especie de look en los pequeños detalles, digamos, que lo tienen en cuenta. Es cierto eso. A ver, ¿quién más está dispuesto a pagar un sobreprecio altísimo, digamos? Si conocemos A mí me la pasa. forma de fabricación, por ejemplo, No, solo como un simple consumidor. O ah, una vez te sentás y Los decís, perfumes de marca hoy en día están muy caros. Yo, tan Yo he por visto ejemplo, imposible. con unas zapatillas Mizuno que están incomprables, pero sí las Sí, compraría a precio de dólar, por ejemplo, porque son zapatillas de buena calidad, sí. sabes que te van a durar un montón Y y te gusta el viene del diseño, extranjero digamos. aparte. Y Ujú. aparte, son diseños auténticos, Está tanto bien, para caminar o como para jugar al vóley, son lindas marcas. está bien. Ahora, ¿quieren que les dé un ejemplo que ustedes habitualmente pagan un sobreprecio enorme, pero que cada vez que las ven, igual ustedes van y lo compran? Es como más chiquitito, es como más doméstico, digamos, por así decirlo. Que todos en el fondo sabemos, digamos, que no es lo que vale, pero después que la comemos decimos, vale cada centavo. Y es como que nos autoconvencemos de que está bien que nos estafen. Fíjense, y acá van a tener que agudizar su ingenio, chicos, porque para dibujar no, nunca he sido buena. ¿Saben qué es esto? papas Las fritas. papas fritas. Es una bolsa de 38 gramos de las papas light. No cualquier papa, las papas light. ¿Sí? 8 pesos ¿Tienen cuesta. idea? ¿Tienen idea de cuánto están pagando el kilo de papa frita comprándolo al envase más chiquito, que hasta el más chiquito que yo he visto es de 38 gramos? ¿Cuánto cuesta? 80 pesos, creo que sale 100 pesos por ahí que no está. El más chico, Y el más chico. ¿Tienen idea de cuánto vale? Aquí en la 100. terminal de Montero, por ejemplo, creo que está 100 pesos el más chiquitito. No sé si viene de 50 gramos, 30 gramos. 38 gramos exactamente es lo que mide. no es ni una Sí, Siempre. papa. es más bolsa inflada que papa frita. Mucho Es más, aire. lo abren y las pueden contar perfectamente. Deben tener entre 10 y 15 papas. Nada más, ¿sí? Sí. Hagamos la regla de 3 simples. Eso nunca lo deben haber hecho. Porque cuando toman conciencia, si 100 pesos cuentan 38 gramos de la papa, digamos cuánto costarían, digamos, entran 1000 gramos en un kilo, ¿sí? Ustedes están pagando 2.631 pesos el kilo de papa frita. ¿Alguna vez han hecho ese número? No, No. jamás. Y soy adicta a las Vale. En papas. realidad, profe, tampoco, ¿no? Porque ¿Cómo, una perdón? bolsa de las papas fritas Facu, Sí. las azules,
el precio creo que está 1.200 ahora, el kilo. La bolsa grande. La bolsa Claro. grande del kilo. Claro, acá vos, y está re bien, porque acá yo la Estás pagando última más vez, con la isla. sí, acá yo la última vez que compré para un cumpleaños me costaba 450 el medio kilo. No, no era medio kilo. Pará, ¿cómo vienen en las bolsas esas Y grandes? ¿Viene una por hasta kilo? diciembre, Sí, hasta diciembre estaba 800 pesos el kilo, la bolsa grande del kilo, de la el Facu. kilo. Bueno, acá yo la última vez que compré, que fue también fue para principios de este año. La de medio kilo yo la había pagado, sí, fuera menos. Acá viene una bolsa que es menos de medio kilo, yo ya la había pagado 450, 470 por ahí, la de medio. Y es Sí, un la de poco medio menos de medio. kilo. Viene una Sí. de medio kilo. Aún así, estamos hablando, imagínate, de una papa de una calidad aceptable, podríamos decir, no es la Zingara, pero cuesta menos de la mitad de lo que te están cobrando la papa light. Acá estamos hablando de 2.600 pesos, así, a gruesísimo modo, ¿sí? 38 gramos pagamos 100 pesos. Y es más, si yo a ustedes les digo, y es más, le hago todo este detalle, les digo, chicos, no vale esa plata, ¿sí? Porque ¿cómo nos convencen a nosotros como para poder comprar esa cantidad a ese precio? Y podemos decir, che, está un poco caro, pero está un poco caro como el resto de las otras cosas. O sea, no nos ponemos a desglosar cada uno de los productos y de los artículos que nosotros vendemos, que compramos, perdón. Entonces, nos vamos acostumbrando, quiera que no, ¿sí? A este tipo de cuestiones. Entonces, a veces nosotros decimos, no, pero a ver, si yo sé que vale 280 pesos, ¿cómo voy a ir a pagar 1.800 pesos? Entonces nosotros decimos que la tenemos siempre clarísima, ¿sí? Y no es así. ¿Por qué? Porque toda la industria marketinera está a disposición de analizar cada uno de estos pequeños detalles que yo les estoy diciendo, ¿sí? Para para convencernos a nosotros de que lo que estamos comprando, en el fondo, no es que compramos papas fritas, compramos otra cosa. Y eso ya lo vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos la clasificación de mercado. Pero les quería dar un ejemplo, y además ustedes mismos me han dado los ejemplos, de una serie de marcas que todos la conocemos, pero que por más que esté muy caro, si no tuviéramos, por supuesto, la restricción de liquidez, estaríamos dispuestos a pagarlo. Eso es lo que evalúan cuando hacen estudios de mercado, hasta dónde pueden tirar de la soga. Y hasta dónde pueden tirar de la soga no tiene techo. Sí sabemos, digamos, con la estimación de costo del piso, o sea, menos que este valor yo no puedo cobrar. Ahora, de ahí para arriba, chicos, todo lo pagamos, quiera que no, alguna vez, porque alguna vez hemos comprado las bolsas de Papa Light, ¿sí? Y es más, hay otra más cara todavía que también la podríamos llegar a pagar, que son los tubos de las papas Pringles, ¿sí? Sí. También. Y son muchísimo más caras que las papas light. Eso es lo que les quiero Y decir. encima comprar las estaciones. No, ahí ya, vos ya sabés que cuando cruzás la puerta de la estación de servicio y tenés que comprar alguna cosa de esta, tenés que dejar una córnea ahí en el medio, o algún pedazo de hígado, alguna cosa, digamos, porque ya sabes que te están cobrando por encima de lo que vale en cualquier otro lugar. También depende de la ubicación. No es lo mismo que vos compres el mismo producto en la zona céntrica o en la zona bancaria de donde ustedes viven, que lo compres en las afueras. No es sustancialmente diferente, pero es distinto. Profe. Por esto que les... Bueno, ¿sí? Y Sí, si este escucho. producto se lo consiguen como de venta mayorista, también. Sí, no, acá hay un piso, digamos, o sea, para que te llegue a vos el monto tan elevado, digamos, tiene que ver porque en la intermediación también tenés una diferencia muy por encima de lo que te pueden costar otros productos que sean equivalentes. Por ejemplo, a vos la diferencia de precio de las papas, que estábamos hablando con tu compañera de las papas Facu, o hasta incluso de las papas, que no sé si ustedes la han probado, que es una industria tucumana, que es la papa Tafí.
No Sí. sé, no sé si la probaron. Bueno, Sí, sí. el precio, esas son buenísimas. No Yo tiene las que he envidiarle a probado, las papas Layes. exactamente. Sí, sí, sí. Yo las he probado en Sí, pero varias ahora también reuniones. viene la bolsita chiquita viene muy inflada, digamos. Es que El maní viene supuestamente ellos ya. dicen que el aire que traen las bolsas de papas es para que no te lleguen molidas las papas a tus manos. O sea, lo que hace el aire es que las papas no se quiebren y demás. O sea, debe ser una excusa como para venderte un paquete grande con algo Ponele. pequeño dentro. Exactamente, exactamente. Es al revés. O sea, de paso, digamos, no las aplasta las papas. ¿Entendés? O sea, pero en realidad lo que le tiran dentro de la bolsa, que es una idea netamente marketinera, básicamente es para que no veas el interior. Por eso también el envase es opaco. Ya me avisó hace rato que en 10 minutos se terminaba, así que si se cae, chicos, nos volvemos a conectar, ¿ok? Bien. Básicamente lo que hicieron fue dos cosas. Porque, por ejemplo, si vos ves un producto como las papas, vos sabés que esas son fritas y tienen kilos de sal. ¿Sí? Así te digan que no, que está perfectamente medido, te diga que tienen aceite sin colesterol, ¿eh? Vos llegás a ver un envase, que es lo que te pasa, por ejemplo, con el envase de las papas fritas Zíngara. Vos ves lo que está dentro, es transparente. Y ves cómo la sal cae, digamos, de la parte de arriba junto con el aceite hacia la parte de abajo y la da vuelta y vuelve a hacer lo mismo, digamos, por el otro lado. ¿Y qué sensación te genera de ver eso? De que no es saludable. Exacto. Acá no se ve nada de eso. Y tiene lo mismo. Tiene sal y tiene aceite. Entonces, lo primero que hicieron fue hacerlo opaco para que vos no veas. Además, a Estados Unidos, que son los reyes de la comida chatarra, no le vas a explicar cómo te van a convencer a vos de que en realidad no es tan chatarra la comida. ¿Por qué? Porque no la ves. ¿Me entendés? Entonces, primero lo hacen opaco y después lo inflan porque lo que le tiran adentro tiene que ver con la conservación también de las papas para que puedan distribuir a todas partes del mundo. Entonces, lo que hacen es envasarla al vacío. Y envasarla al vacío vos lo podés hacer de dos formas. Fíjate, en la carne envasada al vacío es como que se le pega el papel a el producto. Sí. En cambio, acá lo que hace es inflarlo, ¿entendés? Pero ambos usan la misma técnica. Uno solo para que la carne, por ejemplo, te dure mucho más tiempo. Si vos compras una carne, por ejemplo, envasada al vacío, te dura en la heladera, siempre y cuando no lo abras, digamos, es una semana. En cambio, si vos lo abrís, digamos, bueno, tiene el tiempo de perecedero como cualquier otro corte de carne dentro de la heladera. Es para que no lo uses inmediatamente en el freezer. ¿Me entendés? Si vos la compras, está sellado en la heladera, vos lo podés conservar por una semana. En cambio, en este caso, digamos, estamos hablando de un periodo muchísimo más extenso, porque si ustedes se ponen a ver, estamos hablando de una papa que ha sido frita y que tiene un tiempo perentorio. ¿Cómo hago para distribuirlo a todas partes del mundo? Y es utilizando el envasado al vacío, que no tan solo, digamos, hace que me la infle la bolsa, sino que además tiene todos los conservantes para evitar que entre el aire, digamos, de afuera, junto con el oxígeno, y empiece el proceso de descomposición. Esa es la idea, digamos. Tenés 10.000 excusas, pero en el fondo lo que están tratando de hacer es que vos no veas el producto, porque vos llegás a ver que adentro de esa bolsa hay solamente 15 papas y te quieren cobrar 100 pesos, ¿vos lo pagás? Y no. No. ¿Entendés? Por eso te digo, está pensado hasta el mínimo detalle de los envases, la forma en la que te van a vender. Aparte, vos decís, ¿por qué 38 y no 40 o no 50? Esos 2 gramos menos tienen una explicación. Y ya vamos a ver después, digamos, cómo se utiliza la técnica, que eso lo vamos a ver una vez que veamos la fórmula de venta, en donde a mí me aumentan el precio sin que yo me dé cuenta. Esa también es otra técnica, digamos, que se aplica en muchos productos. ¿Ok? Entonces, antes que se corte y arranquemos con la parte de venta, nos desconectemos y nos volvemos a conectar y ahí arrancamos ya con la fórmula y el análisis gráfico de las ventas. ¿Ok? Bien, profe. Dentro de la empresa, que son las ventas, ¿ok? Bien. Entonces, la gráfica, digamos, para que yo pueda representarla la gráfica, utilizo el cuadrante 1, también como lo habíamos utilizado y como lo habíamos armado acá en la parte de costos. Entonces, ¿cómo la podría representar, digamos, a mi venta? Primero, cambia, digamos, lo que yo
tenía indicado acá, digamos, en el eje de las variables X, como Q, ya no son la cantidad de unidades producidas, sino que ya son la cantidad de unidades vendidas. Y en el eje de las Y, en vez de indicarme el monto total de cada uno de los costos que yo estoy analizando, en este caso, en el eje de las Y, el símbolo peso, lo que me está indicando es el monto total de las ventas. Eso es lo que estoy calculando, digamos, cuando estoy analizando las ventas. Las ventas, también, parte del origen es una recta que parte del origen y que tiene pendiente positiva. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy aumentando la cantidad de unidades que voy produciendo, aumenta el monto total de las ventas. Fíjese. Y si no vendo nada, digamos, no tengo ningún producto a la venta, no me produce ningún ingreso, digamos, a través de las ventas. Pero a medida que yo voy aumentando la cantidad de unidades que voy vendiendo, por ejemplo, lleguemos a 5.000 unidades vendidas. En ese caso, y siguiendo el ejemplo, digamos, que tenemos en el apunte, el monto total de esa venta es de 1.250.000 pesos. Chicos, denme 2 segunditos, ¿no? 2 segundos, por favor. Costos. Ustedes van a ver que en la gráfica de las ventas, ¿cuánto es el monto total, digamos, de las 5.000 unidades que yo estoy vendiendo en este momento? Es de 1.250.000 pesos. Y cuando vendo 10.000 unidades, el monto total de ingreso, digamos, que se produce en la empresa por las ventas es de 2,5 millones. Entonces, a medida que yo voy aumentando la cantidad de unidades que vendo, aumenta también el monto que me ingresa a través de las ventas. Y al revés también. Si disminuye mi ingreso de las ventas, es debido a que disminuyó la cantidad de unidades que yo estoy vendiendo. ¿Cómo se representa? Esta sería la representación gráfica, digamos, de las ventas. ¿Cómo se representaría matemáticamente las ventas? Y acá tenemos la sumatoria desde I igual a 1 hasta N del precio de venta por la cantidad de unidades que yo estoy produciendo de cada artículo. Y acá viene un análisis por aparte. ¿En qué sentido? En el sentido de que, primero, nos acordemos qué significaba este simbolito que es como una M acostada, ¿sí? Este es el símbolo sigma, que se utiliza en matemáticas para representar una sumatoria. ¿Qué es lo que estoy sumando? La multiplicación de todos y cada uno de los precios por las cantidades hasta N. Lo desarrollemos matemáticamente acá. Entonces, si yo estoy vendiendo un solo artículo, ¿sí? La venta no es otra cosa más que la multiplicación del precio de venta por la cantidad de unidades de ese único artículo que yo estoy vendiendo. Listo. Ahí se terminó la operación. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en una empresa como Arcor que tiene cientos de artículos a la venta? ¿Sí? Tengo que saber cuánto se puede saber, digamos, de manera precisa, cuántos son la cantidad cuánto es la venta total que tiene una empresa que está vendiendo cientos de productos. Entonces, en este caso, digamos, ¿cómo se hace matemáticamente? Lo que se hace es decir, por ejemplo, supongamos lo hagamos más cortito, que yo tengo 4 artículos. O sea, la sumatoria de la multiplicación de estas 2 variables yo lo hago desde el artículo número 1 hasta el artículo número 4. Entonces, ¿cómo lo represento cómo lo desarrollo matemáticamente? Esto es igual a la suma de la multiplicación del primer producto, ¿sí? Del precio de venta del primer producto por la cantidad de unidades que vendí del producto 1, más el precio de venta del artículo 2 por la cantidad de unidades que vendí del artículo 2, más el precio de venta del artículo 3 por la cantidad de unidades que yo vendí del artículo 3 y más el precio de venta del artículo 4 por la cantidad de unidades que yo vendí del artículo 4. Y así pueden ser 5 productos, 6, 8, 10, 100, 120, 130, 400 unidades. Si yo las multiplico al precio de venta de cada uno de esos artículos y los sumo, voy a obtener el total del ingreso que se produce dentro de la empresa a través de las ventas. ¿Quedó claro esta fórmula, chicos? Sí, profe.
Perfecto. Ahora, pongamos dos acotaciones con respecto a las ventas. En primer lugar, yo puedo empezar a contar desde mi artículo 0. Acá puedo empezar en 0. No. No. No, Producto exactamente. inexistente. ¿Cómo, perdón? Es un producto inexistente el 0. Exactamente. Bueno, José, no hay problema. Ya te anoto acá en la asistencia. Gracias, profe. De nada. Profe, Sí, ¿y el 0 no me sirve como punto de partida para la gráfica? sí, O pero lo sea, que pasa es que se hace 0. pero lo puedo considerar únicamente de esa manera, digamos, como el inicio de la gráfica. Claro, porque el 0, digamos, en este caso viene a significar que no estás vendiendo. Ujú. No que estás vendiendo el artículo 0. ¿Me O sea, entendés? ni vendo ni produzco. No. O sea, acá, por eso yo les decía que nos teníamos que circunscribir a la variable que nosotros estamos analizando. ¿Por qué? Porque matemáticamente este símbolo sigma contempla, digamos, no tan solo el 0, sino que también valores negativos, si yo quisiera hacer un ensayo teórico, por ejemplo, ¿sí? O de investigación. Y también hasta incluso este símbolo sigma yo lo puedo utilizar para valores que tienden a infinito. Pero acá en este caso, digamos, si yo lo adapto a la representación de estas herramientas matemáticas adaptadas, en este caso, a la variable venta, no tiene una interpretación lógica. O sea, yo no puedo multiplicar el precio de un artículo que no existe por la cantidad de unidades que no he vendido. ¿Entendés? Eso sería el 0. Y tampoco puede tender a infinito, ¿por qué? Porque yo no puedo producir una cantidad muy grande tal que no lo puedo llegar a estimar, no puedo saber cuál es el precio ni puedo saber cuánto se vendió. ¿Me entendés? Porque a veces nosotros confundimos un número exageradamente alto con el infinito. Y el infinito no tiene fin. O sea, no existe una empresa que venda una cantidad tan grande de artículos que no puede estimar el costo, por lo tanto no pueda saber el precio y por lo tanto tampoco sepa cuánto es lo que se está vendiendo. Entonces, por eso es acotado. Todo lo que nosotros trabajamos acá es finito, porque yo tengo que tener la capacidad dentro de una empresa de poder, o sea, yo no puedo tener unos costos tan grandes, digamos, que no los pueda contabilizar. No, yo tengo que tener la capacidad de poder contabilizar todas y cada una de las salidas de dinero que se produce dentro de la empresa y tengo que tener la capacidad de poder asignarlos dentro de un rubro. ¿Sí? Por eso es finito y es acotado a lo que pasa dentro de la empresa. ¿Qué otra cosa más, digamos? No puede tender a infinito tampoco la cantidad de unidades que yo estoy vendiendo, porque no puede ser un número tan grande. Por ejemplo, yo les daba la marca Arco. Ellos tienen una cantidad enorme de artículos que están vendiendo, digamos, que podemos conseguir en el mercado. Entonces, pero dentro de la empresa, yo sé cuántos son los que están vendiendo. Por ejemplo, actualmente Arcor vende 875 unidades de diferentes productos. Entonces, yo tengo que estimar el costo de esas 875 productos. Y tengo que saber de cada uno de estos 875 cuántas unidades se venden en los diferentes puntos del país. ¿Sí? Entonces voy a decir, bueno, la verdad que es enorme, la verdad que, pero lo puedo contar. Y lo puedo estimar y puedo establecer el precio de venta. ¿Ok? Acá no hablamos de valores que sean infinitamente grandes o que sean, que tiendan a infinito. Porque el que tiende a infinito, el concepto, digamos, matemático, tiene que ver con que no llegas a conocerlos a todos. Digamos, es tan grande que dentro de una empresa ni siquiera he podido estimar el costo, ni siquiera tiene un precio y ni siquiera sé la cantidad que se está vendiendo. No, todo lo que pasa dentro de la empresa tiene un inicio y tiene un final. O sea que estamos hablando de cantidades finitas. ¿Quedó claro esto, chicos? Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ya le sacaron captura de pantalla a la pizarra, ¿todo puedo borrar? Sí, profe. profe.
nosotros ya sabemos cuánto es lo que se gasta dentro de la empresa y también sabemos cuánto es lo que ingresa en la empresa a través de las ventas. ¿Qué es lo que nos falta ahora conocer? ¿Y qué es lo que necesitamos hacer, digamos, tanto gráfica como matemáticamente? Lo que necesitamos es unir esos dos conceptos. O sea, ¿cuánto es el dinero que me sale de la empresa a través de los costos y cuánto es lo que me ingresa a la empresa a través de las ventas? Y unirlo en un solo gráfico a, a estas dos variables. Y lo hago como lo que me indica el gráfico que tenemos acá a continuación. De la unión de esos dos gráficos, yo lo que obtengo es lo que se conoce como el punto de equilibrio. ¿Sí? Fíjese, ¿cómo lo armo el gráfico? Nosotros habíamos visto que teníamos el costo fijo, ¿sí? Y que encima de este costo, digamos, se unía en un vértice la gráfica, la recta con pendiente positiva que venía a representarme mi costo variable. Entonces, ¿qué teníamos con ese gráfico? Lo que teníamos era la suma del costo fijo más el costo variable y esa recta venía a representar mi costo total. Si yo tiro encima de ese gráfico la recta de la venta, que sabemos que tiene pendiente positiva y que parte del origen, hay un punto y un único punto en donde corta a la recta del costo total. Ese punto en donde se cortan se llama punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir gráficamente, digamos, el punto de equilibrio? Me da dos datos, ¿sí? Primero, si yo en ese corte, digamos, de estas dos rectas la tiro sobre el eje de las X, lo que me está indicando, esta X, que yo la represento con una estrellita, digamos, en la parte de arriba, me indica la cantidad de unidades que yo debo producir y que debo vender para estar en equilibrio. ¿Ok? Ese punto lo que me dice es que con mis ventas yo he alcanzado un nivel tal que logro cubrir todos mis costos, tanto los fijos como los variables. Entonces, si yo quiero saber cuántas unidades son las que debo producir y que debo vender para cubrir todos esos costos, me lo dice el punto de equilibrio, que no es otra cosa más que el punto en donde la venta se corta con mi costo total. Bien. Esto vendría a ser la representación gráfica. Y en ese punto también, ¿qué es lo que me está indicando? Me indica dos cosas. Me indica la situación actual de la empresa. ¿Por qué? Porque en ese punto de equilibrio, si yo me muevo, digamos, hacia este costado, ¿qué quiere decir? O sea, este es mi punto de equilibrio. Ahora, si yo sé que estoy produciendo y vendiendo en un valor que me muevo hacia este costado, o sea, hacia la derecha, ¿ok? ¿Qué es lo que me dice el gráfico? Me dice que la cantidad de ventas que yo estoy obteniendo, o sea, el ingreso que yo obtengo con las ventas está por encima de mi costo total. Por lo tanto, toda esta franja que tienen pintada acá con puntitos, ya estoy en un margen de ganancia. Es decir, si yo me empiezo a mover hacia la derecha del punto de equilibrio, aunque sea en una unidad, en dos unidades, en 100, en 1000, en las que sea, yo ya sé que estoy dentro del margen de ganancia. Ahora, si yo estoy ubicada, digamos, sé que este es mi punto de equilibrio, pero yo estoy ubicada en algunos de los puntos que están hacia la izquierda de este punto de equilibrio, ¿qué es lo que me está indicando el gráfico? Me indica que mi costo total, digamos, está por encima, o sea, la cantidad de dinero que sale de la empresa está todavía por encima en relación a la cantidad de dinero que ingresa a la empresa a través de las ventas. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo no estoy cubriendo todavía con los ingresos de las ventas mi costo total. Por lo tanto, estamos hablando de que toda esta área que ustedes tienen acá está en pérdida la empresa. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí. ¿Estamos bien? Sí, sí. Perfecto. Esta sería, digamos, la representación gráfica. Y entre otras cuestiones, digamos, la importancia de poder llegar a calcular el punto de equilibrio. Ahora, ¿cómo lo representamos matemáticamente? Matemáticamente, ¿cómo lo representamos? ¿Dónde está el punto de equilibrio? El punto de equilibrio está en donde se corta la recta de la venta con el costo total. ¿Qué quiere decir donde se corta matemáticamente? Que son iguales. Entonces, mi venta es exactamente igual a mi costo total. Desarrollo la fórmula.
pongo, digamos, el sigma desde I igual a 1 hasta N de PDI por QDI, y esto es igual a ¿qué? Mi costo total, yo sé que no es otra cosa más que la suma de mi costo fijo más mi costo variable. Entonces, supongamos que la empresa vende solamente un producto, ¿ok? Saco el símbolo sigma. Solamente hablo de un solo producto. Por lo tanto, voy a tener un solo precio de venta y una cantidad. Entonces, ¿qué quiero despejar yo acá? Q. Para poder despejar Q, tengo que sacar el precio de venta. O sea, este precio de venta que está multiplicando con Q pasa dividiendo al otro miembro. ¿Y Q a qué es igual? A la suma de mi costo fijo más mi costo variable dividido en el precio de venta. Y no es otra cosa más que mi costo total dividido en el precio de venta. Si yo sé cuánto es lo que se gasta dentro de la empresa y sé cuál es el precio de venta de mi artículo, puedo saber exactamente cuántas unidades debo producir y debo vender para estar en equilibrio. Por eso les señalo que esta fórmula que encontré acá no es otra cosa más que la que acabo de encontrar gráficamente, uniendo las rectas de mi costo fijo, costo total y venta. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, profe. perfecto. Perfecto. ¿Qué otra fórmula más se desprende de este gráfico? Se desprende el punto de cierre. Y ahí vamos a hablar un poco, digamos, qué es lo que significa ese punto de cierre, y lo voy a hacer en la parte de abajo. Puedo borrar la pizarra, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Del punto de cierre, que era lo que les comentaba hasta hace un momento, ¿sí? ¿Dónde está el punto de cierre? Nosotros habíamos analizado el punto de equilibrio que estaba en el punto en donde se corta, digamos, mi venta con mi costo total. Entonces, ¿dónde está mi punto de cierre? Es aquel punto en donde mi venta se corta con la recta del costo fijo. Ese es el punto de cierre. Entonces, gráficamente, digamos, estamos posicionados acá, digamos, en este punto en donde se corta ambas rectas y me tira una cantidad de unidades que yo los represento como Q con la C, digamos, arriba, como para que lo diferenciemos del punto de equilibrio. ¿Qué es lo que me dice esa cantidad de cierre? Lo que me dice son las cantidades de unidades que yo debo producir y vender para cubrir mis costos fijos. Pero, ¿qué es lo que podemos observar en el gráfico? Que estamos dentro de la zona, ¿sí?, del margen de pérdida. Entonces ustedes me dirán, ¿por qué es tan importante el punto de cierre? Digamos, ¿cuál es la idea, digamos, de establecer con precisión esa cantidad? O sea, la cantidad de unidades que debo producir y vender para que cubra mis costos fijos. Y es por lo siguiente, miren. Y hay muchísimos ejemplos sobre situaciones como estas, pero una de las más notorias que pasó hace ya un tiempo, capaz que algunos de ustedes ni siquiera nació, pero siempre lo tomo como ejemplo porque me parece que lo representa bastante bien.
¿Qué pasa si la empresa toma una mala decisión? O sea, ¿qué pasa si la empresa dice, bueno, yo me quiero expandir, por ejemplo, quiero ampliar el negocio, quiero agregar otros productos nuevos, quiero aprovechar, no sé, una decisión macroeconómica o quiero lanzar otros nuevos productos porque, digamos, la idea ahora en el mercado no es solamente consumir el producto porque es bueno, sino que también porque debe ser sano, porque debe estar hecho con energía renovable y toda esa movida nueva, digamos, de que existe con respecto a lo saludable. Y en vez de pedir una financiación, se autofinancia. O, digamos, pide una financiación y resulta que después cambian los valores de las tasas de interés. O resulta que la decisión que tomó fue apresurada y se adelantó como un poco de más sobre un cambio que debía producir dentro de la empresa. Y acá, digamos, en Tucumán pasó con una empresa que se llamaba La Estrella. No sé si la escucharon nombrar, era una empresa de ómnibus. Sí. Esa empresa fue tan grande y llegó a tantos puntos, digamos, a diferentes puntos de la Argentina, que era una de las empresas líderes acá en el norte, digamos, que nos conectaba con casi todas las provincias. Era muy grande esa empresa, La Estrella, y utilizaba hasta incluso tecnología de punta para la comunicación entre los vehículos. Esto fue antes de ¿cómo se llama? De los controles que se hacen ahora, digamos, a los vehículos, no me sale el nombre. La verificación GPS. técnica. No, sí, del GPS, digamos, ¿entendés? Que sabía las ubicaciones. Ellos tenían otra forma en la que controlaban los diferentes ómnibus que salían de la provincia, porque era una empresa de capital tucumano, los dueños eran tucumanos. Y digo eran porque varios ya no están. Era una sociedad entre gente que se conocía, gente amiga. Resulta de que en la época de los 90, ¿sí? Nos tratemos de acordar, gobernaba acá la Argentina Menem. Y al poquito tiempo después de la convertibilidad, si no me equivoco, empieza a funcionar a partir del 92. Resulta que acá en la provincia se produce una serie, a nivel país, se produce un cambio en los valores que del precio, digamos, de las distintas empresas que ofrecen las distintas formas en las que yo puedo viajar. Teníamos un precio para viajar en avión, un precio para viajar en colectivo y un precio para viajar en tren. ¿Sí? En ese entonces, teníamos estas tres formas, digamos, o viajar en un vehículo, pero digamos, estas eran las tres formas en las que yo podía utilizar, digamos, los distintos servicios que me brindaban para poder viajar. Ómnibus y tren. ¿Sí? Bien. De estas tres formas para poder viajar, ¿cuál es la más barata? Nosotros podíamos viajar en avión, podíamos viajar en ómnibus o podríamos viajar en tren. De estas tres, ¿cuál fue siempre la más barata? Tren. El tren, Perfecto. ¿Quién le seguía? el ómnibus. Y el avión, en la época del 92, era prácticamente, chicos, prohibitivo poder viajar. Así, como para darle una segmentación de precio. Supongamos que establezcamos un lugar único, digamos, en lo que podríamos hacer la comparación. Supongamos que analizábamos el tramo desde Tucumán hasta Buenos Aires. Por tirarles una cifra como para que entiendan la enorme y gran diferencia que existía entre los precios de estas diferentes empresas que les ofrecían el servicio de traslado.
Si el tren me costaba hasta Buenos Aires una cifra así como bastante ridícula, digamos, de viajar desde Tucumán hasta Buenos Aires de 140 pesos, viajar en ómnibus en ese entonces costaba una cosa así como 680 pesos. Todo es ida y vuelta, desde Tucumán hasta Buenos Aires. Viajar en avión costaba 1.500 pesos. La diferencia era muy grande, ¿sí? Enormemente grande. La diferencia entre, pero ¿por qué la diferencia de precio, digamos, tan grande? Porque ustedes me dirán, bueno, sí, estoy yendo a la misma distancia, porque tiene que ser tan abismal la diferencia entre viajar en tren y viajar en avión. Era casi, estaba por encima del 1000% del valor de lo que costaba el tren. Porque viajar en tren a Buenos Aires hasta el día de hoy, ¿tienen idea de cuántas horas son de viaje? ¿En avión? No, en tren. En tren creo que son más de 24. 24, como 26, días, que no sé. 28. 32, profe. 30 y algo, profe. Sí. Nosotros hasta Buenos Aires en tren nos demoramos 26 horas, siempre y cuando no pase nada en la vía. Si hay alguna demora de algo, digamos, nos podemos llegar a demorar mucho más. Pero si todo funciona bien, nos demoramos entre 24 y 26 horas. O sea, nos las pasamos viajando un día. ¿Cuánto nos demoramos desde Tucumán hasta Buenos Aires viajar en un ómnibus? Que es directo. Casi todo, digamos. 24 horas también. 12 horas. 16 horas, más o No, menos. es menos. 16. 12. 12 horas. Exactamente, Jorge. 16, Son más o menos. 16 horas, exactamente, son 16 horas, directo, ¿no? Que no tiene ningún tipo de parada. ¿Y en avión cuánto nos demoramos hasta Buenos Aires? Media hora. 1 hora y cuarto. 2 horas. Una hora y Una hora cuarto. y media, más o menos. De vuelo, media hora. 1 hora y media, ¿sí? Porque el avión viaja a una velocidad promedio de 800 kilómetros por hora, entonces estamos, hasta Buenos Aires, desde acá de Tucumán, estamos a 1200 kilómetros. Entonces, el vuelo dura 1 hora y media, sin contar el check-in hasta que se baja, le entrega la valija, todo eso, ¿sí? O sea, el vuelo es 1 hora y media. En ómnibus nos demoramos 16 horas y en el tren nos podemos llegar a demorar entre 24 y 26 horas. Por eso, digamos, en el tiempo en el que nosotros nos tomamos para viajar es en donde está la diferenciación del precio. Bien, entonces, esa es una de las razones de por qué, digamos, la diferencia es tan abismal. Esto se mantuvo, digamos, hasta el año 92, 93 más o menos, era así. Y en ese entonces viajar realmente en avión a Buenos Aires, por ejemplo, ida y vuelta, era así un lujo asiático. Es más, los tickets, digamos, que les entregaban la empresa eran en un sobre, yo me acuerdo la primera vez que viajo con mi nona, que nos vamos a Córdoba, porque ahí vivía mi tía, era así, era una revolución en la familia, porque viajábamos en avión a Córdoba. Así, era lo más parecido a ser, no sé, gente de muchísima plata. Y sí, porque la verdad que me acuerdo que mi nona, no sé, lo terminó pagando, no sé, una fortuna, y además había estado un tiempo enorme pagando el boleto de avión. Bueno, no me sale la palabra. La cantidad de viajes, pero tiene un nombre, digamos, de ir a Buenos Aires. Hoy, por ejemplo, ustedes pueden ir a Buenos Aires solo una vez a la semana, creo. ¿La frecuencia, profe? La frecuencia, no me salía la palabra, exactamente. En ese entonces habían viajes a Buenos Aires todos los días, de lunes a viernes, ¿sí? Y es más, creo que a veces salían en diferentes horarios, o sea, existía una frecuencia enorme en el tren, no solo para Buenos Aires, para Córdoba, para Chaco, para los diferentes lugares. Como cierran todos esos ramales, digamos, ¿cuál es el que empieza a tener mayor protagonismo? Porque, digamos, con esta diferencia de precio, si ustedes son unas personas que tienen que viajar y tienen que viajar a Buenos Aires frecuentemente les estoy hablando 2 o 3 veces en el año a Buenos Aires por cuestiones de trabajo, 4 veces en el año, y estaban acostumbrados a viajar en el tren porque era la forma más barata, ¿qué prefieren con esta tarifa? ¿Viajar en ómnibus o viajar en avión? En ómnibus. Ómnibus. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que dice la estrella? Aparte ya le había llegado el dato. Les dice, toda esa afluencia
de personas que viajaban en el tren, obviamente se van a ir a viajar en ómnibus y no en avión porque es prohibitivo, ¿cierto? Entonces, prepárate con la cantidad de vehículos para tener esa cantidad de afluencia enorme de pasajeros que vas a tener que quieran utilizar este servicio de ómnibus. ¿Y qué pasó en ese entonces en simultáneo? Pasó que el precio del boleto en avión baja y el de ómnibus queda estancado. Se cierran los ramales y ¿qué es lo que pasa? Hasta el día de hoy, si ustedes sacan con una anticipación de un mes o de un par de meses, digamos, el boleto, es muy parecido al precio de lo que si ustedes sacaran ya, digamos, en la terminal de ómnibus a Buenos Aires. De verdad, profe, no hay mucha diferencia. Y a veces más barato. que uno consigue. Exactamente, y a veces hay promociones y a veces lo pueden pagar en 12 cuotas, ¿cierto? Bien, ahí se produce en ese momento. Entonces, ¿qué pasó con la Estrella? ¿Que se han puesto a comprar colectivo como loco? Exactamente, exactamente. Entonces, se adelantó, digamos, a lo que nunca había llegado. Porque si vos tenés que elegir, digamos, con antelación y elegís viajar en avión, porque, chicos, viajar ida y vuelta a Buenos Aires en avión es totalmente distinto a viajar en ómnibus. Es más, no se puede, porque no le da el físico, digamos, para viajar 16 horas, hacer los trámites que tengan que hacer y volverse. O sea, sí o sí lo lleva a que tiene una limitación con respecto a la cantidad de horas, a la velocidad que tiene que ir para evitar accidentes hasta Buenos Aires. Entonces, sí o sí ustedes se tienen que quedar mínimamente una noche en Buenos Aires para que al otro día recién puedan volver en ómnibus. En cambio, en el avión, no. Es desgastante, es cansador, pero ustedes en el día pueden ir y volver de Buenos Aires. Eso, digamos, ese servicio, solo lo puede brindar el avión. Y si lo sacan con antelación, les puede costar casi lo mismo, o hasta incluso, como decía un compañero de ustedes, menos de lo que pueda costar la tarifa del ómnibus. Bien, ¿qué pasó con la Estrella? Entró en una crisis enorme, digamos que de la única forma en la que se pudo salvar fue fusionándose con otra empresa, que hoy creo que forma parte de Flechabús. Parte de lo que quedó, digamos, de la Estrella en ese entonces, se unió con otra empresa y fundaron, digamos, esta empresa de Flechabús. ¿Por qué traigo a reconto, digamos, este ejemplo? Porque la Estrella, digamos, con semejante inversión que hizo en la compra de los ómnibus, ¿sí?, tenía una espalda. Parte se había autofinanciado y parte había pedido un préstamo, pero no estaba vendiendo la cantidad de asientos que debería vender para estar dentro de la franja de ganancias. ¿Y a dónde estaba, digamos, la Estrella? De repente, con esta decisión y con esta situación macroeconómica que lo superaba, digamos, para tomar decisiones. Se empezaba a encontrar en la parte de pérdida. ¿Por qué? Porque la cantidad de asientos que estaba vendiendo no llegaba a cubrir, digamos, mis costos totales. Entonces, eso quiere decir que desde el momento, desde que yo empiezo a funcionar en pérdida, ya una empresa en marcha, ya una empresa afianzada, una empresa, digamos, con una infraestructura totalmente manejada, personal, toda la parte administrativa. Entonces, tomo una mala decisión y empiezo a moverme, digamos, con la cantidad de unidades hacia la izquierda del punto de equilibrio. Yo debo cerrar inmediatamente después que me empiezo a mover hacia la izquierda en punto de equilibrio o no. ¿Qué opinan ustedes? Y si todo es pérdida, lo más factible sería hacerla. ¿Quién opina otra cosa? ¿O están todos de acuerdo, digamos, con la opinión de su compañero? Diría que no es inmediatamente el cierre. ¿Por qué? Porque se podría analizar porque tiene, bueno, en el caso de la Estrella podría, qué sé yo, haber vendido unidades como para recuperar costos. Por ejemplo, sí, es cierto. Bien, no, la respuesta es no. No necesariamente después que yo me muevo del punto de equilibrio hacia la izquierda, la empresa debe cerrar. ¿Por qué? Porque fíjese, hay una parte hacia la izquierda que es esta brecha que ustedes tienen acá, que no es otra cosa más que mi costo variable. ¿Sí?
Lo primero que yo puedo empezar a manejar después del punto de equilibrio, o sea, si me muevo hacia la izquierda, es mi costo variable. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me puedo juntar con mis proveedores, sobre todo con una empresa que ya está en marcha, una empresa que está funcionando, una empresa que es conocida, digamos, a nivel nacional. Yo me puedo sentar y decirles, mira, me ha pasado tal o cual cosa, o estoy atravesando una situación difícil, o he tomado una mala decisión, o he tomado una decisión apresurada, para la construcción, digamos, de los vehículos, de los ómnibus, y yo voy a ir cubriendo, o le puedo pedir una financiación, esta parte que te la estoy debiendo, dame una forma de pago, cosa de que yo con el paso del tiempo voy tratando de cubrir ese costo a medida que yo vaya aumentando, o a medida que yo pueda responder con las ventas de asientos que vaya teniendo en un tiempo X. ¿Hasta dónde yo puedo tener ese pedal financiero o esa ayuda financiera a través de mis proveedores, o a través de una entidad financiera aparte, digamos, que no necesariamente tiene que ser, digamos, de mis proveedores? Pero, ¿hasta dónde puedo hacer eso? Yo puedo hacer, y solamente puedo contar con ese monto, que es mi costo variable. En el momento en el que la empresa ya no puede cubrir sus costos fijos, en ese momento la empresa debe cerrar su persiana. Por eso es tan importante saber el punto de cierre y conocer cuánto es la cantidad, en este caso con el ejemplo de la estrella, cuántos asientos yo debo vender para poder cubrir mis costos fijos. ¿Por qué? Porque si yo vendo un asiento menos de lo que yo debería vender para cubrir mis costos fijos, en ese momento la empresa debe cerrar su persiana. Por eso es tan importante. ¿Ok? Entonces, porque yo ahí, ya cuando no puedo pagar sueldo, cuando ya no puedo pagar los servicios, cuando yo no puedo pagar el costo fijo mínimo que necesita la empresa para poder funcionar normalmente, en ese momento la empresa debe cerrar. Hay personas que no entienden, digamos, que ese es el límite del punto de cierre y tratan de seguir funcionando, pero lo único que van acumulando son deudas. ¿Ok? Por eso es tan importante el punto de cierre. ¿Cómo lo represento matemáticamente? Que era lo que veíamos acá en la parte gráfica. Yo tengo que mi venta es el punto en donde lo corta al costo fijo. Entonces lo represento matemáticamente. Ese punto en donde se cortan, digamos, las ventas con mi costo fijo es el punto en donde la venta es igual a mi costo fijo. Que lo tengo representado matemáticamente acá. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo reemplazo por la fórmula de mi venta, que sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de PDI por QDI, y supongamos que estoy hablando de un solo artículo. Entonces, yo tendría mi precio de venta por la cantidad es igual a mi costo fijo. Para despejar este Q, digamos, lo que hago es pasar al otro miembro mi precio de venta. Entonces, ¿cuál sería esta cantidad de cierre que tengo acá? No es otra cosa más que dividir mi costo fijo en mi precio de venta. ¿Ok? Esta cantidad que acabo de encontrar no es otra cosa más que la cantidad de unidades que debo producir y vender para cubrir mis costos fijos. ¿Ok? Ese es el Q de cierre, que acá lo encuentro matemáticamente. ¿Qué otra cosa más me está indicando, digamos, punto de equilibrio que yo encontré? Digamos, además de que yo encuentro el punto de equilibrio en donde me está indicando, hagamos como un repaso de este gráfico. Fíjese, toda la información, digamos, el abanico de información que se empieza a abrir a partir del momento en el que yo uno las dos variables. ¿Cuánto es lo que gasto y cuánto es lo que vendo? Entonces, si yo logro unir estas dos grandes variables que yo les decía, dentro de una empresa yo no necesito saber así como un detalle muy grande. Yo lo que necesito saber básicamente es cuánto es la cantidad de dinero que sale de la empresa y cuánto a través de los costos, y cuánto es la cantidad de dinero que ingresa a la empresa a través de las ventas. Entonces, si yo logro saber estas dos grandes variables, entre otras cosas, ¿qué es lo que puedo encontrar? Mi punto de equilibrio, ¿ok? ¿Qué es lo que me dice el punto de equilibrio? Me dice cuántas son la cantidad de unidades exactas que yo debo producir y vender para cubrir todos mis costos. Porque el punto de equilibrio, ¿dónde se da? En el punto en donde mi venta se corta con mi costo total. O sea, esa cantidad de unidades
me llega a cubrir todos mis costos, tanto los fijos como los variables. Perfecto. Entonces, si yo me muevo hacia la derecha, digamos, estoy vendiendo más cantidad de unidades que es la que yo necesito para cubrir mis costos, por lo tanto estoy en mi margen de ganancia. Esa viene a ser como mi situación ideal dentro de la empresa, sobre todo de una empresa con fines de lucro. Una empresa que su actividad principal, digamos, es obtener el mayor beneficio posible con la minimización de mis costos, es siempre estar en ese margen de ganancia. Si tengo un margen de ganancia más amplio, menos amplio, más cerca del punto de equilibrio, eso yo ya lo puedo ir analizando. Pero el objetivo de una organización con fines de lucro siempre está en producir y vender la cantidad de unidades que están hacia la derecha de mi punto de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si yo me muevo hacia la izquierda de ese punto de equilibrio? Me pasa que la cantidad de unidades que yo estoy vendiendo no están cubriendo mis costos, parte de mis costos. Entonces, analizábamos recién, ¿puedo seguir funcionando o ya directamente debo bajar las persianas del negocio? Entonces, ¿a qué conclusión hemos llegado? Hemos llegado a que yo tengo, digamos, como una pequeña ventanita de negociación o de financiación con la cual yo puedo medianamente tratar de sortear con el paso del tiempo esa mala decisión o esa crisis, o también puede haber pasado de haber estado, digamos, vendiendo un producto que está así como de moda en la cresta de la ola. Y de repente me doy cuenta que ese producto ya no lo consumen más, ya no lo quieren más. Esa es la moda, digamos, y por eso siempre tratan de estar actualizados, porque desde el momento en el que no están actualizados, digamos, mis ventas empiezan a bajar. Entonces, si estoy en esa situación, ¿hasta dónde yo puedo sostenerla la marca? La puedo sostener, o el producto, digamos, que estoy vendiendo. Yo lo puedo sostener solamente hasta que, con la cantidad de unidades que estoy vendiendo, logro cubrir mis costos fijos. Desde el momento en el que yo ya no puedo cubrir mis costos fijos, en ese momento ya tengo que empezar a pensar mucho más seriamente en cerrarla a la empresa. Es más, si ya toco ese punto que se conoce como el punto de cierre, en donde mi venta es exactamente igual a mi costo fijo, ese es el momento ideal en donde la empresa debe cerrar. Si yo ya no puedo cubrir con la cantidad de unidades que estoy vendiendo a mi costo fijo, en ese momento la empresa ya no puede seguir funcionando. Bien, ¿qué otra cosa más y qué otra evaluación más puedo hacer? Porque ya lo vamos a dejar para la clase que viene. ¿Qué hora es? Menos 20. Sí. Un ejemplo como el de lo que le pasó a la empresa esa, la Estrella, puede haberle pasado a Luque también, a Emilio Luque. Sí, tenía... Luque yo a Luque lo analizaría por aparte, porque Luque no fue por un evento como este. Luque, creo, si no me equivoco, esta es la segunda o la tercera convocatoria de acreedores que sacó en un periodo contemporáneo. ¿Por qué? Lo estaban por rever, digamos, al tema de la convocatoria de acreedores, porque era como muy laxa, ¿entendés? Para que puedan traer una convocatoria. Para que te des una idea, Luque fue el representante de la cerveza norte, el único representante de la cerveza acá en el NOA. Y ahí es donde empieza a acumular capital. De repente lanza, digamos, todo lo que ha sido los super, ¿sí? Que tenía varios puntos, digamos, acá en San Miguel de Tucumán y un poco más en las afueras también tenía varios puntos de venta. Y también lanza la fábrica de pastas, digamos, en el acceso que está, y de fideos que estaba en... Exactamente, ¿sí? Lanza, que es cuando ya se hace mayorista, digamos. ¿Te imaginas que en plena época de su expansión, vuelve a caer en, bueno, cuando él pasa, mira, de ser el representante de la cerveza norte, tiene su primera convocatoria de acreedores. Después de la convocatoria de acreedores pasaron unos 2 o 3 años, y además de seguir siendo el representante de la cerveza norte, lanza los super y se lanza como mayorista, digamos, en esta planta de fabricación, y tiene la nueva marca que es Providencia. Vuelve a tener otra convocatoria de acreedores. Dale un par de años más y vas a ver cómo vuelve de nuevo al ruedo.
¿me entendés? Esa convocatoria de acreedores es muy livianita y suelta de papeles como para que cualquiera dice, no tengo cómo pagar. No indemniza a los empleados, paga lo que puede, digamos, con respecto a los proveedores y empiezan a estar en una lista el orden en el que se empiezan a pagar a todos los proveedores que tiene este empresario. O sea, yo esperaría 2 o 3 años para decirte si qué fue lo que le pasó. Explicaciones pueden ser múltiples, pero cuando ya entras en 2 o en 3, yo no sé si él entró en el medio con otra más, que yo Yo sepa y que creo que habían conozca. comprado un par de ingenios también, se había metido en la industria Sí, azucarera y también había, exactamente. y ahí ha sido cuando ha venido la decadencia esa que decía que había hecho una mala inversión por la compra de los ingenios que estaban deteriorados y qué sé yo, y cuando empezó a cerrar los Exactamente. súper. Y tengo Exacto. una experiencia de un amigo que él trabajaba en el Luque que estaba a la par de la estación de servicio en Famayá. Sí. Así que Después, tenía un galpón enorme, enorme tenía. exactamente, después al súper pasa a llamarse distribuidora Calchaquí. Ujú. Y a él le han dicho, bueno, vos querés seguir trabajando acá. Sí, bueno, obviamente que, bueno, le dice, para que vos trabajes, yo te dé trabajo acá, vos tenés que renunciar a Luque. Entonces, renunciar a todo lo que conllevaba, o sea, la indemnización, el juicio que le estaban haciendo y todo lo demás. Entonces le he dicho, deja todo Claro, eso de lado y yo te doy trabajo. Y empezó a 0-0 de nuevo. Bueno, es que como eso es él lo que era pasa. nuevo, claro, como él era nuevo, él Eso es lo lo que ha pasa, aceptado. porque vos, claro, porque vos después que haces como una limpieza, digamos, de la convocatoria de acreedores, arrancás de cero, sin tener deudas sobre tu espalda. Por eso te digo, para que yo les diga, mire, lo que ha pasado ha sido tal cosa, yo esperaría 2 o 3 años más, y ahí te digo, si me entero que él tiene otros negocios, digamos, de otro tipo, fue simplemente una avivada de los abogados y los contadores para limpiar las deudas y empezar de nuevo, y no tener empleados antiguos sobre tus espaldas. Así de fácil y de simple, digamos. Por eso no lo tomo como ejemplo, digamos, siempre lo tomo como pinza y lo dejo como un poco de lado, porque yo sé que públicamente él tuvo 2 convocatorias de acreedores. Y en los negocios, o la haces bien o la haces mal, no tenés como varias oportunidades para poder hacerlo, salvo que tengas un grupo de abogados y de contadores que te guíen sobre esas posibles salidas. Déjame que lo dude, diga. Pero en ese Así que caso, profesora, yo como proveedor no le pido ni un chupetín. no, chicos, en los negocios el que se enoja pierde. Si él vuelve de nuevo al ruedo, esos mismos proveedores le van a volver a vender. No, Sí, la ética, la moral y todas esas partes, digamos, eso queda en no, la teoría. exactamente. No lo podemos llegar a tener nosotros que no manejamos volúmenes de ese tipo. Ahora, cuando manejas volúmenes de ese tipo, no, chicos, todos son amigos. Todos son amigos. Sí. Bueno, lo dejemos acá, ¿sí? Porque ahora Bien, tengo profe. con el otro anexo y los veo mañana. Antes de la clase Bien, ya les voy profe. a pasar Bien, profe. el código, la clave, ¿ok? Perfecto. Perfecto, Sí, profe. profe. Bien, Nos profe, vemos. hasta Que ande mañana. bien. Chao, Que chao. anden bien.